Hoy, mis queridos hermanos, vamos a ver en este pequeño video la segunda parte de la enseñanza de el purgatorio, misma doctrina que, como nos pudimos dar cuenta en el primer video, está de manera irrefutable en varios pasajes de la Escritura. Hoy nos enfocaremos principalmente en esa maravillosa cátedra y exégesis que el apóstol San Pablo hace acerca del purgatorio en 1 Corintios 3, del 13 al 15. También veremos con algunos versículos bíblicos si existe o no otro estado diferente del cielo y el infierno. Tocaremos algún punto del catecismo y, por supuesto, algunos santos padres de la tradición cristiana que creían desde el inicio en el purgatorio. Ahora vamos a ver de manera breve algunos pasajes de la Escritura que hacen referencia claramente a la doctrina del purgatorio, como lo vimos en el anterior video. Apocalipsis 21:27 dice que nada impuro entrará en el reino de los cielos. Clarísimo. Mateo 5:22 nos habla de niveles de castigo cuando se cometen faltas contra el hermano. Nos dice el pasaje bíblico: aquel que se enoje con su hermano recibirá un castigo. El que lo llame imbécil, otro nivel de castigo, y el que lo llame renegado será reo de la gehenna de fuego, es decir, de la condenación eterna. Mateo 5:25 y 26 nos dice que te pongas de acuerdo con tu adversario mientras vas de camino, no sea que el juez te entregue ante el tribunal y te metan en la cárcel. No saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuadrante, es decir, sí saldrá, pero primero tiene que pagar todo. Entonces, si no te gusta la palabra purgatorio, llámale cárcel, pero no saldrás de allí hasta que estés purificado. Mateo 12, versículos 31 y 32 nos dice algo curioso: toda blasfemia contra el Espíritu Santo no se perdonará, ni en este mundo ni en el postrero. Mateo 18, versículos del 30 al 35 nos habla sobre el siervo que no quiso perdonar una deuda menor a su compañero cuando a este ya se le había perdonado una deuda inmensamente mayor, y termina el pasaje diciendo: esto mismo hará mi Padre en los cielos si no perdonáis de corazón a su prójimo. Es decir, debe de estar perfecto, de lo contrario no entrará en el reino y antes tendrá que pagar. Primera de Juan 5, 16 y 17, el apóstol habla de pecados que no llevan a la condenación eterna. Dice el apóstol: hay pecados que no son de muerte y hay pecados de muerte. Esto la iglesia llama pecados veniales y pecados mortales. En el pasaje de Lucas 12, 37 al 48 nos habla de un castigo temporal, es decir, de azotes. Todas las veces que la Sagrada Escritura menciona azotes es para referirse a un castigo temporal, nunca eterno. Por ejemplo, en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, Pilatos dice que va a mandar azotar a nuestro Señor Jesucristo y después lo dejará libre. Y aquí en este pasaje es muy interesante que nos cuenta que aquel que conozca la voluntad de su Señor y no haga lo que tiene que hacer recibirá muchos azotes. El que no la conozca y haga cosas dignas de reprensión recibirá menos azotes. Siempre temporal, no habla de la condenación eterna. Y bueno, vamos a lo que nos atañe en este video. 1 Corintios 3, del 13 al 15. El apóstol San Pablo hace una exégesis maravillosa sobre el purgatorio. Leo la Escritura: la obra de cada cual quedará al descubierto, la manifestará el día que ha de revelarse por el fuego, y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá recompensa, mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa por el fuego. Es interesante, nos dice aquí el apóstol, el versículo 14, aquel, es decir, la persona.
cuya obra construida sobre el cimiento. ¿Cuál cimiento? Si leemos versículos anteriores, el apóstol nos habla de construir sobre oro, plata y piedras preciosas que representan las buenas obras. Resistirá el fuego, es decir, pasa con sus obras. Pero dice el versículo 15, mas aquel cuya obra quede abrasada, o sea, no resista, porque construyó con leña, heno y paja, sufrirá el daño, es decir, la obra se quema. Ahora bien, ¿pero quién sufrirá el daño? Nos lo aclara el mismo versículo. Él, es decir, la persona. Él, no obstante, quedará a salvo, es decir, sí se va a salvar, pero como quien pasa por el fuego. Es decir, aquí nos habla que existe una indispensable purificación sin la cual no podremos ver ni estar con Dios en el reino de los cielos. Vamos a ver otro pasaje interesantísimo, Malaquías 3 del 1 al 4. He aquí que yo envío a mi mensajero a allanar el camino. Lo envío delante de mí. He aquí que viene, dice Yahvé Sebaot. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién se tendrá en pie cuando aparezca? Porque él es como fuego de fundidor y como lejía de lavandero. Se sentará para fundir y purgar. Se sentará para fundir y purgar. Purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como el fuego y la plata, y serán para Yahvé los que presenten la oblación de justicia. Este versículo nos presenta una indispensable purificación. Me dirán, pero ese versículo no habla del final de los tiempos. Da igual, habla de una indispensable purificación. Me van a decir, pero es que Primera de Corintios habla del final de los tiempos. También da igual, porque ahí de igual modo habla de una indispensable purificación para la persona antes de ver a Dios. Ese es el tema en cuestión. Dicen también los hermanos protestantes que no existe otro lugar aparte del cielo y el infierno. Aclaro, esto del lugar solamente lo digo para términos de lenguaje humano. Sabemos que no es un lugar físico o que ocupe un espacio, sino es un estado del alma, pero le podemos llamar lugar solamente para entendernos en lenguaje humano. Pues sí, la escritura sí habla de que existen otros lugares, por así decirlo, aparte del cielo y el infierno, y lo vamos a ver claramente en la escritura. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos del 19 en adelante, nos habla de la parábola del rico y Lázaro. Ambos van a lugares y nos dice la escritura, uno va a un lugar de tormento y otro a un lugar de descanso. Algunos teólogos dicen que este lugar es el mismo Hades para ambos, pero separados. ¿Por qué? Porque está una sección para los infelices y otra sección para los que están descansando como las buenas personas. Y bueno, así nos lo presenta la escritura. Aclaro, esto es postura de teólogos. Dicen que es el mismo Hades. Entonces, este Hades es la tumba o sepulcro, que es la morada de los muertos. Su paralelo en hebreo es el Sheol. Pero ¿quién habla de esta morada de los muertos? Eso no existe. Claro que sí. Primera de Pedro 3:19 nos dice, en el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados. Luego entonces hay un estado intermedio del alma que no es ni el cielo ni el infierno. Vamos a ver otro pasaje muy curioso, Filipenses 2:10. Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. Nótese, en el cielo, en la tierra y en los abismos. En el infierno ninguna rodilla se dobla, porque los demonios no doblan rodilla ante Jesucristo porque no lo reconocen como su Señor, tampoco los condenados eternamente. Por lo tanto, esos abismos se refiere a otro lugar diferente del cielo y el infierno. Vamos a ver lo que dice Zacarías 9:11. En cuanto a ti, por la sangre de tu alianza, yo soltaré a tus cautivos de la fosa que no hay agua. Otra vez, ¿y cuál es esa fosa que no hay agua? La morada de los muertos o sepulcro que nos dice en Primera de Pedro 3:19. Vamos a ver ahora lo que nos dice el numeral del catecismo en el 1031.
La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta a la de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia, terminado en el 1445, y el de Trento, terminado en 1563. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura en 1 Corintios 3:15 y 1 Pedro 1:7, habla de un fuego purificador. Es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no será perdonado ni en este mundo ni en el futuro. Mateo 12:31. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. San Gregorio Magno, Dial 439. Y ahora me van a decir, entonces la Iglesia inventó el purgatorio en el concilio de Florencia en el 1445. No, porque casi 2 siglos antes, en los concilios de León, en el 1245 y 1274, respectivamente, ya se había declarado de manera diáfana esta doctrina del purgatorio. Es decir, la Iglesia no inventa doctrinas. Un dogma no es inventar una doctrina, sino reafirmar una doctrina, una enseñanza que por herejía o por negación ya se está poniendo en duda, y la Iglesia dice, no, esta es la verdad y punto, no hay más. Pero es algo que siempre se ha creído. Y más aún, todavía la doctrina del purgatorio la creían los santos padres, es decir, la tradición cristiana, la patrística, desde los primeros siglos ya se creía en ese fuego purificador que la Iglesia llama purgatorio. Y vamos a ver el purgatorio en la patrística. Solo vamos a ver algunos, ya que hay demasiados, es muy extenso. Aversio de Hierápolis, año 200 después de Cristo. Aversio es mi nombre. Que cada uno que esté de acuerdo con esto y lo entienda, ore por Aversio. Y ya vemos que en 2 de Timoteo 1, 16 al 18, el apóstol San Pablo pide misericordia por su amigo Onesíforo ya fallecido. Clemente de Alejandría, año 150-217 después de Cristo. En los strómata o tapices habla de la purificación por fuego que sufre el alma posterior a la muerte cuando no ha alcanzado la santidad perfecta. Dice, pero nosotros decimos que el fuego santifica no la carne, sino las almas pecadoras, refiriéndose no al fuego vulgar, sino al de la sabiduría que penetra en el alma que pasa por el fuego, refiriéndose a 1 Corintios 3, del 13 al 15. Gregorio de Niza, año 331-394 después de Cristo. Cuando él renuncia a su cuerpo y la diferencia entre la virtud y el vicio es conocida, no puede acercarse a Dios hasta no haber purgado con fuego que limpia las manchas con las cuales su alma está infectada. Otra vez, 1 Corintios 3, 13 al 15. Vamos a ver lo que dice el gran San Agustín, padre y doctor de la Iglesia, año 354-430 después de Cristo. Señor, no me arguyas en tu indignación, no me halle entre aquellos a quienes has de decir, id al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. Ni me corrijas en tu furor, sino purifícame en esta vida y vuélveme tal que ya no necesite yo de fuego corrector, atendido a los que han de salvarse, aunque no obstante, como a través del fuego. Aquí San Agustín vuelve a hacer esa exégesis de Pablo en 1 Corintios 3, 13 al 15, y si leemos versículos anteriores nos daremos cuenta que Pablo también habla del cimiento, el cimiento de las buenas obras, de oro, plata y piedras preciosas, o el mal cimiento de leña, paja y heno. Por lo tanto, queridos hermanos, tenemos mucho de patrística, bastante. Nuestra Santa Madre Iglesia Católica tiene casi 2000 años, por lo tanto, sería muy extenso seguir
Esto es solo un resumen. El que guste puede buscar en fuentes primarias, nunca fuentes protestantes adulteradas, toda la maravillosa doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, que es 100% bíblica, porque de hecho la Biblia procede de la Iglesia. Bendiciones.